¿Podemos comenzar, jóvenes? Está bien, doctora. Buenas noches. Sí, doctora. Buenas noches. A ver. Voy a compartir pantalla. ¿Cuántos alumnos son de tercer año? Como unos 300, doctora. Uy, ¿y ahorita cuántos están? Están 0. Ay, voy a ver cuántos participantes están. 40. ¿Quién es el representante de tu grupo? ¿Quién es el representante? Jael Rodríguez, doctora. ¿Y dónde está él? No lo veo. ¿Un solo representante tiene? Joven, estoy preguntando. ¿Un solo representante hay? No, doctora, también hay otros dos. ¿Cómo se llama? ¿Dices el representante? Jael Rodríguez. ¿Cómo? Jael Rodríguez. Jael Rodríguez. ¿Jael o Jael? Jael. Jael. ¿Y dónde está él? Creo que no entra. ¿Y quién es el otro representante? ¿Quién es el otro representante? Gianni Guzmán, doctora. ¿Y dónde están? ¿Están presentes? Ninguno. Tendrían que cambiar a los representantes, ¿no? Porque si ellos son los que indisciplinados que no asisten a las clases, ¿cómo pueden representar al resto del grupo? Bueno, es mi opinión personal, ¿no? Muy bien. ¿Ya se ve? Aún no, doctora. Aún no, doctora. Para eso son capos, ¿no? Para ese rato gritar, responder, ¿no? Pero cuando pregunto algo, nadie responde. Ahora vamos a ver. Creo que voy a tener que salir. Porque estoy con toda la pantalla. No se comparte toda la pantalla. No sé, mira. Toda la pantalla. Esta mi diapositiva. Se Ahora está sí. compartiendo. Sí, doctora, se está Sí, compartiendo. doctora, está bien. Muy bien. Bueno, continuando con el temario de anestesiología, pues vamos a mí me toca dar todo lo que se refiere a la anestesia regional.
Muy bien. Comencemos diciendo qué es la anestesia regional, ¿no? Como su nombre lo dice, regional es una anestesia que va a tomar un área extensa del organismo, bloqueando la sensibilidad y la motilidad o motricidad, ¿no? Por tanto, va a producir un bloqueo sensitivo y motor. Esta anestesia regional se va a dividir en bloqueos centrales y bloqueos periféricos. Estos 2 días, estas 2 clases, vamos a ocuparnos hoy y el lunes, sobre todo vamos a hacer énfasis en los bloqueos centrales, que es lo que día a día es lo que más se practica, ¿no? O se realiza dentro de la práctica anestésica. Y estos son la anestesia epidural o peridural, espinal o raquídea. Vamos a hacer un poco de historia. En algún momento, un año que bueno, no preciso indicar el año, sin embargo, alguien del representante de ustedes del grupo, ¿no? de tercer año, que historia era irrelevante, pero no lo veo tanto así, ¿no? Pero ya que también hay que conocer la historia, porque yo me imagino que a ninguno le gustaría pasar al olvido. Por algo se han escrito los libros en base a estos profesores, ¿no? Que han dado inicio a ciertas técnicas dentro de lo que es la especialidad de la anestesiología. Entonces, Fidel Páguez fue un médico español que va a describir durante la práctica médica que él hacía, la anestesia peridural, y va realizando funciones a nivel de la columna torácica y lumbar. Posteriormente, Mario Dogliotti, un médico militar italiano, va a demostrar cómo se llega al espacio peridural a través de una técnica que hoy en día lleva su nombre, y es la técnica de la pérdida de la resistencia. Posteriormente, Alberto Gutiérrez, que también era un médico patólogo, imagínense, ninguno ha sido anestesiólogo antes de demostrar esta técnica de la peridural, ¿no? Él indica que también hay otra técnica que podría determinarse el espacio peridural, y él la llama de la gota pendiente, que más adelante vamos a ir explicando. Sin embargo, es importante definir y así de una manera esquemática y más clara para todos ustedes, ¿no? Porque no quiero entrar en detalles con punto y coma. Vamos a definir, comenzando sobre lo que es la anestesia regional peridural, ¿no? Entonces, decimos que es de tipo central y consiste en la administración del anestésico local en todo el espacio peridural o epidural. Esta técnica puede ser realizada en todos los segmentos, desde los cervicales, torácicos, lumbares y sacrococcígeos. Asimismo, esta técnica puede ser simple o continua. Para comprender, creo que ya con los alumnos que hemos pasado a la práctica, yo les he indicado que la anestesiología quizás es una de las especialidades más completas, donde tenemos que necesariamente ir recordando día a día desde la anatomía, la fisiología, fisiopatología, farmacología, etcétera, ¿no? Incluido lo que es pertinente a las técnicas, a las diferentes patologías quirúrgicas. Por eso es importante hacer un breve recuerdo de lo que es la anatomía. Entonces, el espacio peridural va a extenderse desde el agujero magno hasta el hiato sacrococcígeo. Va a ser un espacio virtual que va a rodear el saco dural, donde se encuentra la médula espinal, y va a estar comprendido entre las 2 hojas de la dura madre. La externa, que va a revestir el periósteo,
¿no? Del canal espinal, y la hoja interna que va a dar origen propiamente a la dura mater. ¿Cuáles serían los límites? Los límites de la anestesia peridural, hay un anterior, un posterior y laterales, ¿no? Dentro del límite anterior, está limitado por la cara posterior de las vértebras, los discos intervertebrales y el ligamento longitudinal posterior. Perdón, aquí está, ¿no? Es el ligamento longitudinal posterior. El límite posterior va a estar por el ligamento amarillo. Y los laterales va a estar limitado por los pedículos y los agujeros de conjunción por donde van a emerger los nervios raquídeos. ¿Cuál es el contenido de este espacio peridural? Simple, y es anatomía también, jóvenes, ¿no? Va a tener las raíces, lo principal van a ser las raíces nerviosas, ¿no es cierto? El tejido areolar, que es nada menos que el mismo tejido conjuntivo laxo, ¿no? Donde se encuentran algunas células, ciertas sustancias, etc. Tejido graso, los vasos sanguíneos que van a formar el plexo venoso de Baxter. Y asimismo, sabemos que en todo vaso siempre hay una cadena linfática, ¿no? Por tanto, va a tener también vasos linfáticos. ¿Cuál es la distancia de cada espacio? Hemos dicho que es desde los segmentos cervicales que se puede realizar esta técnica. Sin embargo, los espacios no son los mismos en los diferentes segmentos. Por eso es que hay que tener bastante cuidado, y quien realiza la práctica, sobre todo a nivel cervical, tiene que tener bastante experiencia. Entonces, en la región cervical, como ustedes ven aquí, es de 1 a 1.5 milímetros la distancia. ¿Esto qué significa? Que del ligamento amarillo al espacio peridural es mínimo. Por tanto, la posibilidad de nosotros iatrogénicamente lesionar es grande, ¿no? Entonces hay que hacerlo con bastante práctica, y en determinadas circunstancias no se realiza generalmente esta técnica aquí en Bolivia. Luego tenemos la región torácica superior, que aquí ya un poquito el espacio es un poquito, va aumentando de 2.5 a 3, la torácica baja o inferior también va a tener un límite una distancia de 4 a 5 milímetros. Sin embargo, aquí en la región lumbar es quizás el área o el segmento donde más se realiza esta técnica, por la simple razón, porque aquí, si ven, es de 5 a 6, y algunos autores inclusive indican que la distancia es hasta 8 milímetros. Entonces, ustedes se imaginan esa medida en milímetros es menos de 1 centímetro, ¿no es cierto? Entonces, ya pueden ustedes ir pensando imaginariamente en la cabeza cómo es el espacio peridural, ¿no? Por eso se dice que es un espacio virtual, no es un espacio así amplio que nos puede dar la capacidad o la ventaja de nosotros poder realizar libremente. Entonces hay que tener bastante cuidado. ¿Y cuál es la capacidad de todo este espacio peridural? Indican que es de 115 a 230 ml. Ustedes se ponen a pensar, pues es un volumen considerable. Sin embargo, no es este volumen que se puede administrar en uno solo, ¿no? Es ya más adelante en lo que vamos a ir avanzando, les voy a decir, porque se va realizando en dosis fraccionales. ¿Cuál es la técnica? Y ustedes ya han avanzado dentro de la materia. El primer tema siempre es la valoración preanestésica. Para cualquier técnica anestésica que se pueda dar, la valoración es muy importante, porque ahí nosotros vamos a poder identificar alguna anormalidad
algún problema que podríamos tener que podría incidir en nuestra técnica, no solamente en la anestesia peridural, ¿no? También en la anestesia general. Y debemos previamente preparar todo nuestro material. Ya vienen unos sets ahí donde incluyen todo, ¿no? Aquí la aguja peridural, el catéter, una jeringa para hacer la prueba de Dogliotti o de la gota pendiente, y luego estos son los otros enseres que se colocan aquí para ocluir el catéter. Pero una vez quienes ya han ingresado a quirófano han podido ver que una vez que llegue el paciente, ya lo primero que se debe hacer es monitorizar, ¿no? Entonces, una vez que monitorizamos todo y tenemos el material, ¿qué vamos a hacer? Dependiendo del tipo de paciente y ya durante la valoración preanestésica, si hemos detectado que el paciente puede no colaborar muy bien, es un paciente ansioso, con cierto estrés prequirúrgico, entonces podemos ya hacer una premedicación antes de llevar a quirófano, ¿no? Poner en las indicaciones que una hora antes, por decir, si se va a operar a las 8, a las 7 nosotros ya podemos indicar para ir disminuyendo este estrés que tiene y que puede perjudicarnos. Ahora, si el paciente es tranquilo, pero ya en quirófano un poquito, o sea, no va a colaborar, está ansioso, es bueno premedicar, y para esto se utilizan las benzodiazepinas. En este caso, el midazolam es el más usado en la actualidad. En los niños, pues, sí o sí hay que sedarlos porque difícilmente ellos van a colaborar, y además que cualquier pinchacito para ellos es un trauma. Una vez que hemos realizado todo esto, colocamos en la posición que mejor nos convenga a nosotros. Puede ser una posición sentada o una posición de cúbito lateral, derecho o izquierdo. Y luego realizar la asepsia de toda la zona. Hacemos con alcohol yodado generalmente, ¿no? Y una vez que retiramos el excedente del yodo con alcohol blanco solamente en la parte central. Las agujas. Antiguamente, cuando esta técnica ya ha comenzado a realizarse, pues como todo tiene un inicio y ya van con la tecnología avanzando para mejorar. Entonces, antes eran estas agujas eran metálicas, ¿no? Sin embargo, ya se conocían, ya tenían un nombre. Hoy en día las agujas ya son de acero inoxidable. Y me dirán cuál es la diferencia del material metálico o metal a un acero inoxidable. ¿Quién sabe? O quién se imagina más o menos cómo ha cambiado, cómo ha evolucionado estas agujas. Nadie. Doctora, tal vez que antes se volvían a esterilizar las agujas y ahora ya son descartables. Bueno, eso era antes, ¿no? Las agujas, o sea, antiguamente estas las anteriores, estas metálicas, no habían descartables, entonces tenían que reesterilizar. Sin embargo, ahora como tú lo dices, entonces, pero sin embargo, les he preguntado referente al material de estas agujas, ¿no? Yo tampoco sé mucho, pero me imagino, metal, me imagino que es algo más pesado, más duro, a diferencia de que un acero inoxidable es más leve, ¿no es cierto? Entonces, quizás eso, no sé. Siempre me he preguntado, pero no describen eso dentro de lo que es en los libros de anestesia. Sin embargo, les hice esta pregunta como una miscelánea para que también ustedes se pregunten, porque el médico no solamente tiene que leer y saber lo que dicen los libros, también uno tiene que hacerse unas preguntas, que a veces el por qué ha evolucionado, por qué ese material que usaban antes y ahora el por qué, ¿me entienden, no? Entonces, bueno,
Las agujas, son las más utilizadas, las de TOWIE, ¿no? Y entre la TOWIE, la Cradwell o la de Weiss solamente van a variar generalmente aquí por el bisel. Esta es una punta roma y aquí, si se fijan, aquí esta es una punta más cortante, ¿no? Entonces, esta es la que puede lesionar más, a diferencia de esta cuando nosotros utilizamos. Sin embargo, no tenemos en Bolivia este tipo de agujas, ¿no? Y está la Weiss, que dice estas aletas que son un poquito más pronunciadas a diferencia de la TOWIE. Aquí nuevamente la posición, siempre para realizar esta técnica tenemos que tener un segundo ayudante, ¿no? O un primer ayudante. Generalmente son el personal de enfermería quien colabora en asegurar al paciente, ¿no? Tanto sentado como de cúbito lateral, y en los niños también es más complicado, entonces es más fácil también porque son más pequeños a diferencia de las personas adultas. Sin embargo, también hay otra variación de la que sí se puede hacer dentro de esta técnica, la vía medial. ¿Qué significa? Que hacemos en medio de las apopsis espinosas, es decir, aquí ven, ¿no? Las apopsis espinosas. ¿Cómo vamos a identificar el espacio peridural sobre todo la más utilizada? Es haciendo una línea imaginaria entre las apófisis pósteros superiores, ¿no? De las crestas ilíacas, vamos a unir y estas van aquí ven, ¿no? Entonces aquí y vamos a llegar justo entre el espacio L3, L4, ¿no? Entonces ahí es donde generalmente se realiza esta anestesia. Aquí ven la paciente sentada, aquí un poco más esquemática. Sin embargo, a veces no siempre puede ser apta por algunas deformidades que puede presentar la columna. Entonces cogemos la vía paramediana, que se realiza entre 1 a 1,5 y en algunos casos máximo hasta 2 centímetros lateral, ¿no? Como están viendo, de la línea media lateral, ¿no? A 1,5. Esto generalmente se realiza en pacientes aquellos que tienen cierta incapacidad para flexionar la columna, porque ustedes han visto en la otra diapositiva anterior, el paciente tiene que estar con la cabeza flexionada sobre el pecho, ¿no? El ligamento espinoso calcificado, que también puede darnos cierta dureza y no progresar, y generalmente es en personas de edad avanzada, ¿no? O deformidades de la columna, como ser la cifoescoliosis, o alguna cirugía previa de columna, ¿no? Generalmente las que más se operan son las hernias de disco. ¿Cuáles son las curvaturas normales, jóvenes, de la columna vertebral? De cervical es cervical y torácica son diferentes, y lumbar y sacra también, o sea, cervical y lumbar van a ser las mismas, y torácica y sacra son las mismas. Las mismas, ¿cuál las mismas? No me has dicho nada, es como que me estarías indicando los segmentos que tienen la columna. Serían secundarias y primarias las curvaturas. Las secundarias son las cervicales y las lumbares, y las primarias son las dorsales o torácicas y las sacras. Yo antes te he dicho que me describes la columna. ¿Quién sabe? La cifosis y la lordosis. La cifosis y lordosis. Exacto, cifosis, lordosis. Solo hay 2 curvaturas, pero como los segmentos son 4, generalmente cervical, torácica, lumbar y sacra, entonces se dice cifosis, lordosis, lordosis, cifosis, lordosis y cifosis, ¿no es cierto? Las lordosis son cóncavas y las cifosis son, puede ser inversa. Convexas. Convexos, doctor. Ventralmente. Bueno, jóvenes, tienen que ya les he dicho, ¿no? Desde la anatomía, y para quienes van a ir pasando conmigo las prácticas, es importante eso, y yo siempre soy bien temática en ir recordándoles para que eso se les quede mejor, ¿no? Muy bien.
perdón. Entonces, ¿cuáles son los planos que vamos a atravesar para llegar al espacio peridural desde afuera para adentro? Va a ser la piel, el tejido celular subcutáneo, ¿no es cierto? El ligamento supraespinoso, el ligamento interespinoso y el ligamento amarillo. Y el espacio peridural aquí, mínimo. No se nota muy bien, pero ustedes tal vez lo están viendo mejor. Y dentro de los signos, si bien hay varios otros signos, pero los que les he nombrado dentro de la historia son la de Dogliotti, la de Gutiérrez, que es las que más son utilizadas. El signo de Dogliotti, una vez que ya hemos hecho la asepsia, hemos colocado en la posición que deseamos, nosotros vamos a colocar la aguja y vamos a fijar entre los ligamentos, ¿no? Y una vez que vamos a retirar el mandril, que es este rosadito que sale de la aguja, vamos a acoplar una jeringa, ¿no? Generalmente utilizamos la de vidrio porque los sets son muy caros y bueno, con el sistema de salud pues nos proveen o compran muy poco, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer en esta? Vamos a acoplar aquí como ven, la jeringa con una cierta cantidad de aire, ¿no? O sea, puede ser entre 3 a 5 cc. Y luego vamos a ir haciendo presión, vamos a ir desplazando el émbolo de la jeringa delicadamente y con la otra vamos a asegurar la aguja para que esta no se introduzca al momento que nosotros vayamos ejerciendo esta presión. Entonces, como estamos dentro de los planos todavía, esto va a ir y vamos a tener cierta resistencia, por eso se llama Dogliotti, el signo de la resistencia. Y una vez que llegamos al espacio, este émbolo de la jeringa se va a desplazar fácilmente. ¿Qué significa? Que hemos llegado al espacio peridural. ¿Y por qué razón, jóvenes? ¿Qué presión creen que tiene el espacio peridural? Presión negativa, doctora. Exacto, muy bien. Presión negativa porque nosotros estamos ejerciendo una presión positiva, ¿no? Entonces, esa es la técnica o del signo de Dogliotti. Ahora, la de Gutiérrez, de la misma manera, nosotros vamos a colocar y vamos a fijar, dejar la aguja, retiramos el mandril. A diferencia de la otra, aquí vamos a en el pabellón de la aguja, nosotros podemos colocar solución fisiológica o agua destilada o algún anestésico, ¿no? Generalmente es lidocaína y va a quedar así como están bien. Y vamos a asegurar de las aletitas y vamos a ir introduciendo, ¿no? Y una vez que lleguemos al espacio, igual de la misma manera, como hay presión negativa, esta gotita va a ser absorbida. Entonces, significa que ya estamos en el espacio peridural. Ojo, este es el momento que hay que tener más cuidado porque si el paciente se mueve o el colaborador hace un movimiento, podemos llegar a perforar la dura madre, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado. Y como les dije, ¿no? Que la anestesia peridural también, esta puede ser simple o continua. Y dentro de la simple, pero estas primeras frases que les voy a ir diciendo se aplican los dos, ¿no? Entonces, una vez que hemos llegado al espacio peridural, vamos a aspirar, vamos a retirar la aguja con la que hemos hecho la prueba, ¿no? Del signo, y vamos a colocar, vamos a acoplar la jeringa con el anestésico, ¿entienden, no? Pero vamos a dejar una cierta burbuja para ver que esta no se deforme. Entonces, ¿qué sucede? Una vez que acoplamos, vamos a asegurar siempre el de aquí por las aletas la aguja con una mano y con la otra vamos a ir, aspiramos para ver si no hay salida de sangre o líquido cefalorraquídeo y con la seguridad de que no haya, entonces vamos a ir administrando. Pero antes de administrar la dosis total, ¿qué sucede?
tenemos que administrar entre 3 a 5 o entre 3 a 12 cc de lidocaína con adrenalina Lumen 200.000. ¿Por qué razón? ¿Cuál es la acción de la adrenalina, jóvenes? Es un vasoconstrictor, doctora. Exacto, ¿no? Vasoconstrictor, vasopresor, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Si accidentalmente hemos funcionado un vaso, pues la adrenalina inmediatamente va a hacer su efecto y va a repercutir sobre qué. Jóvenes, ¿qué pasa cuando se administra adrenalina por vía endovenosa? ¿Llega más rápido a sus dianas? Para la próxima clase. Y luego, como les digo, aspirando vamos a ir administrando cada 5 cc hasta completar la dosis. En la continua hacemos lo mismo, solo que aquí vamos, una vez que algunos anestesiólogos, a veces ellos, de acuerdo a su técnica, ellos administran solo 5 cc y luego colocan el catéter. Y otros prefieren toda la dosis para evitar que durante el trayecto o cuando estemos desplazando el catéter puede enrollarse, no progresar y que hemos perdido el espacio, ¿no? Entonces tendríamos que volver a hacer la misma técnica en otro espacio. Entonces, una vez que identificamos y colocamos toda la dosis o una dosis fraccionada, vamos a colocar el catéter y podemos dirigir en dirección cefálica o caudal, ¿no? Cefálica significa hacia arriba y caudal hacia abajo. Este catéter se debe introducir más o menos entre 2 a 4 centímetros desde el pabellón de la aguja, no puede ir más, ¿no? Porque si no pueden flexionar o perforar con el mismo catéter, la dura marca. Una vez que colocamos, vamos a retirar la aguja, ¿no? Sobre el catéter, aquí están viendo, ¿no? Se retira la aguja y luego vamos a administrar el anestésico local. Hoy en día se utiliza generalmente el anestésico local asociado a un opioide, con el objetivo de promover analgesia postquirúrgica, ¿no? Para que el paciente se restablezca de una manera más confortable y su recuperación sea más rápida y menos estancia, obviamente, en el hospital. Luego, este catéter se va a rodear porque es largo, entonces hacemos un pequeño, primero extendemos así de manera recta, directa, y lo que sobra aquí arribita, nosotros colocamos y con una tela adhesiva vamos a fijar. ¿Cuáles podrían ser las características o son las características del catéter peridural? Estas tendrían que ser de un material flexible, ¿no? Generalmente son de un material de polietileno o nylon, dicen, pero eso, el problema de esos catéteres tienden a estirarse mucho o a doblarse, ¿no? Porque son más flexibles. Y podemos hacer también un control mediante los rayos X, ¿no? Porque estos catéteres son radioopacos o translúcidos, es decir, podemos ver en una placa radiográfica dónde está situado nuestro catéter. Generalmente, cuando se utiliza para terapia del dolor, entonces estos catéteres tienen que permanecer por largos periodos, ¿no? Entre meses o semanas. Bueno, ya hemos realizado la técnica, hemos administrado el anestésico y estos van a tener repercusiones sobre todo a nivel del sistema cardiovascular. Lo primero que vamos a tener va a ser una disminución de la frecuencia cardíaca o una disminución de la presión arterial. Sin embargo, con esta técnica, por el bloqueo simpático, la instauración de este va a ser un poco lento. Por tanto, vamos a tener cierta estabilidad hemodinámica durante los primeros minutos o quizás
durante todo el tiempo que dure nuestra anestesia peridural, ¿no? Por esa razón es una de las técnicas más utilizadas, sobre todo en embarazadas. Dependiendo también, ¿no? O sea, si son cirugías que, por ejemplo, que van a ser bastante dolorosas, entonces, y vamos a dejar el catéter, entonces hay que saber nosotros dosificar bien para evitar que el bloqueo simpático sea más, ¿cómo se dice? Que sea de manera más brusca, ¿me entienden, no? Entonces, eso en la práctica, cuando entremos, ya les voy a ir explicando. A nivel respiratorio, no va a afectar la respiración. ¿Por qué razón? ¿Cuál es el músculo principal del sistema respiratorio? El diafragma, doctora. ¿No es cierto? ¿Y cuáles serían los músculos accesorios? Intercostales internos, externos y canenos, no te recuerdo. Muy bien. Porque hay que tener seguridad cuando se responde por eso, porque van a ser médicos, vamos a trabajar con vidas humanas ustedes, ¿no? A nivel del sistema renal, bueno, la retención urinaria puede darse o no, porque generalmente esto sucede cuando se asocia a un opioide, ¿no? Porque los receptores a nivel espinal de los opioides pueden persistir y producir retención urinaria, ¿ya? Pero es muy leve. A nivel gastrointestinal, las náuseas y vómitos en un 20%, por tanto, que nos demuestra que esta técnica sí es beneficiosa más que todo para algunos procedimientos quirúrgicos, ¿no? Que comenzaron desde la anestesia, como es de cirugía general, a otras más especializadas, ¿eh? Y si queremos promover analgesia, pues sí o sí lo vamos a realizar. A nivel endocrino metabólico, si alcanzamos un bloqueo hasta T5, la inervación simpática de la glándula suprarrenal va a reducir la secreción de las catecolaminas. Recuerden que esto de las catecolaminas no necesariamente cuando tenemos que operar sobre el estrés quirúrgico nos va a hacer desencadenar mayor producción, sino a veces también cuando tenemos miedo, cuando tenemos alguna emoción fuerte, ¿no es cierto? Entonces, y aquí en el caso de la anestesia, cuando se alcance esto, pues produce cierta estabilidad también, ¿no? Por esa razón. ¿Cuáles serían las indicaciones quirúrgicas de diagnóstico y terapéuticas? Dentro de las quirúrgicas, todas las cirugías que comprenden desde el abdomen hasta las extremidades, ¿no? Abdomen inferior y todo para abajo, ¿no? Ahora si queremos, y de diagnóstico, ¿no? Y algunas cuando a veces hay algunas de lesiones de la médula o algunas, sí se puede hacer con contraste, ¿no? A través de esta técnica. Y terapéutica, ¿no? Para manejo del dolor. Hoy en día es una de las más promovidas, no solamente en la parte quirúrgica, sobre todo, ¿no? Sino también en el dolor crónico, ¿no? Que son en algunos pacientes que tienen cáncer. ¿Cuáles serían las contraindicaciones de estas? Como todo tiene siempre unas limitaciones. Entonces serían las edades extremas. Aunque hoy en día con la seguridad de que los anestésicos y el material que utilizamos, entonces podría ser relativo, no es así una contraindicación absoluta, ¿no? La única contraindicación absoluta va a ser que el paciente no quiera realizarse este tipo de anestesias. Ejemplo, los bailarines, porque imagínense si nosotros al hacer esta técnica o colocar el catéter podría estar encostado o posicionado exclusivamente sobre un nervio y por la permanencia del tiempo podría producir ciertas parestesias en el paciente, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Y mismo así, si no fuera bailarín, no quiere sentir el pinchazo en la espalda, porque a veces
Generalmente los pacientes que se operan lo que más tienen miedo es la anestesia, ¿no? Entonces hay que respetar la decisión del paciente. Sin embargo, estas otras contraindicaciones que van desde las relativas y en algunos casos absolutas también serían las enfermedades neurológicas o los pacientes psicóticos, porque son pacientes que no nos van a colaborar, y para esta técnica necesitamos nosotros no solamente, aparte de sedar al paciente, necesitamos que éste nos colabore, ¿no? Porque en los pacientes adultos sí es necesario a veces hacerlos en el paciente que esté consciente. El shock hipovolémico sería una contraindicación absoluta también, entre absoluta dependiendo del grado del shock hipovolémico en que se encuentra el paciente, ¿no? Pacientes anticoagulados por el calibre que tiene la aguja, podemos funcionar un vaso y ¿qué pasa? Va a comenzar a sangrar y pues puede producir un hematoma y comprimir algunas raíces nerviosas. Las lesiones de óseas de la columna vertebral, como ser el mal de Pod o alguna laminectomía, ¿no? Que les dije, las cirugías de hernia de disco. Estas también son relativas porque podríamos buscar un espacio más arriba o más abajo de lo que ha sido la cirugía, ¿no? Una inflamación local también, esto es relativo porque podríamos buscar un espacio más arriba dependiendo dónde se encuentre. Y las enfermedades cardíacas asociadas a bajo débito, por esto, por efecto del bloqueo simpático. ¿Cuáles serían las complicaciones? Dentro de las complicaciones hay unas inmediatas y unas mediatas. ¿Cuáles serían las mediatas, jóvenes? ¿En qué tiempo se producen? Después de las 24 horas hasta 72 horas. Mediatas es dentro de las 24 horas y las inmediatas. Y las inmediatas son hasta 72 horas, ¿no? O sea, después de las 24 horas. Y estas pueden ser la hipotensión arterial, bradicardia, respiratoria, si hemos hecho un bloqueo alto a nivel de T8, T10, cuando hacemos sobre todo para cirugías de tórax, ¿no? Entonces, cuando extubamos al paciente y le dejamos con el catete para promover la analgesia postquirúrgica, pues puede haber un bloqueo residual de los músculos accesorios. Por eso hay que tener mucho cuidado también en el momento de la valoración. Hay que ver si el paciente es candidato o no para esta técnica, ¿no? Porque en pacientes que tienen ya restricción pulmonar por su propia enfermedad o causadas por alguna por alguna infección, entonces sí hay que tener bastante cuidado de hacer este tipo de anestesia. Las náuseas y vómitos, como hemos dicho, son mínimas. Las convulsiones, si es que llegáramos a administrar en un vaso, ¿no es cierto? Y ya cuando hablemos de los anestésicos locales, aquí vamos a decir cuál de los anestésicos que puede producir esto. La perforación accidental de la dura madre podría suceder y por ende la salida del líquido cefalorraquídeo, lo cual va a llevar a una tracción de las meninges y por ende producir un dolor a nivel occipital, ¿no? Las mediatas, después de las 24 horas, una meningitis séptica, aséptica, las cefaleas por este efecto de la pérdida del líquido cefalorraquídeo, las raquialgias y las paraplegias, ¿no? O paraplegias. ¿Cuáles son las ventajas de esta técnica? Es que se tiene una región anestesiada bien definida, o sea, nosotros podemos definir hasta nuestra anestesia y dependiendo también del tipo de cirugía que va a ser sometido el paciente. Otra ventaja es que esta va a durar más que la anestesia raquídea. Van a reducen al mínimo las cefaleas y las meningitis o las aracnoiditis, ¿no? Porque hemos dicho que podemos nosotros, dependiendo de la dosis que demos y en qué concentración, entonces podemos disminuir todos estos efectos. Las
molestias digestivas hemos dicho que son mínimas. La retención urinaria también, si ven ahí el porcentaje es bajo, solo si se utilizara opioides, ¿no? Las desventajas también hay con esta técnica. ¿Cuáles son? Dificultades en la técnica. El paciente puede no colaborar, el paciente puede sentir bastante dolor, puede quejarse, entonces nosotros tenemos que descartar también esta técnica, ¿no? O también porque tenga cierta malformación en la columna, ¿no? Dependiendo de la región donde nosotros queramos realizar. Los volúmenes grandes también que se administran, ¿no? Porque pueden persistir, porque no todos los pacientes reaccionan de la misma forma ante la administración de cualquier medicamento, ¿no? Porque sabemos que la genética de cada uno de nosotros puede ser imprevisible. El peligro de entrar al espacio subaracnoideo sí existe. Una hemorragia en el espacio epidural, como les he dicho, si lesionamos o puncionamos un vaso, sobre todo en los pacientes que son anticoagulados, en los hipertensos, entonces podemos lesionar o puncionar un vaso accidentalmente, va a haber la salida obviamente de sangre, esto se va a producir con cierta hemorragia, ¿no es cierto? Y puede llegar hasta un hematoma. Que el bloqueo segmental pueda ser disparejo. A lo mejor no siempre nosotros pedimos tomografía menos resonancia del espacio peridural. Podría ser que pueda tener alguna anomalía en cuanto, digamos, al contenido del espacio peridural o algún méduloblastoma que no se ha diagnosticado porque no ha presentado ningún signo sintomatológico el paciente. Entonces, pues, para nosotros, mientras no tengamos eso, está todo ok, ¿no? Entonces, por esa razón, o que también por alguna razón, o nosotros hemos puesto en una posición no adecuada que no se ha distribuido de manera pareja, tendría que decirse, ¿no? El anestésico local. Y obviamente el dolor lumbar, por eso durante la valoración preanestésica es muy importante al paciente, sobre todo en el sexo femenino, me incluyo y todas las chicas, generalmente nosotros tendemos a magnificar mucho, ¿no? Entonces debemos nosotros investigar si le duele la espalda, a qué nivel, etcétera, ¿no? Para que una vez que nosotros hagamos esta técnica no se nos responsabilice de que hemos precipitado o hemos ocasionado este dolor, ¿no? Y también la cefalea, ojo, ¿no? Porque hay muchos pacientes ansiosos, migrañosos, etcétera, ¿no? Entonces todo eso hay que descartar si es que la técnica regional va a ser la que realicemos para el acto quirúrgico. ¿Cuáles serían los criterios con todo lo que hemos hablado para un bloqueo satisfactorio, ¿no? Que el inicio de analgesia y pérdida de la sensibilidad se produzca entre 10 máximo hasta 15 minutos, ¿no? Es lo que con esta técnica. Que no debemos aspirar líquido cefalorraquídeo menos sangre. No se debe palpar inflamación en local, en la superficie donde hemos realizado la punción. Luego, el adormecimiento o entumecimiento de los miembros inferiores, porque hay que preguntarles, ¿se te está adormeciendo los pies? Y el paciente nos tiene que decir que sí, ¿no? En los niños esto no, prácticamente es un poco difícil de valorar. Luego, que la propagación sea paulatina del anestésico, ¿no? Después, si va a haber una caída de la presión arterial, pues vamos a ver que hay una parálisis o un compromiso del simpático. Y por último, que en las pacientes obstétricas, el alivio de las contracciones uterinas, con lo que nosotros llamamos analgesia de parto, ¿no? O parto humanizado, ¿no? En algunos países, que aquí en Bolivia muy poco se realiza porque con este programa del SUS pues no nos proveen de estos insumos, ¿no? De este set peridural
para realizar. Entonces, todo ahora también se convierte directamente en cesáreas, ¿no? Entonces, y si el paciente o la paciente, diré, nosotros le proponemos, ella puede comprar, pero nos puede denunciar, ¿no? Entonces, ojo, que hay que tener mucho cuidado con esos programas que el gobierno nos impone a cumplir. Y las complicaciones, igual casi como las desventajas, ¿no? Parecería que fuera lo mismo, ¿no? Y podemos, por eso es la razón de que debemos estar aspirando cada 5 cc's por poder tener una punción dural inadvertida, y si no nos hemos dado cuenta y aspiramos y no sale nada, pero se ha funcionado o rasgado por lo menos, parte del anestésico puede ingresar al líquido cefalorraquídeo, y esto por los movimientos que tiene el líquido cefalorraquídeo puede llegar a niveles altos, ¿no? Y producir un bloqueo subaracnoideo total por el volumen que administramos, ¿no? ¿Qué podrían ser las complicaciones? Sí, hay complicaciones de la técnica, también hay complicaciones con el catéter. Una hemorragia que a través del catéter, que podría haberse funcionado con la aguja, pero cuando aspiramos puede haber retorno. Entonces, ¿cómo vamos a verificar? Nosotros aspiramos esa sangre un poco con la jeringa, colocamos en una gasa, si se forma un halo, significa que no es, ¿no? Entonces, pero si no se forma, entonces sí, evidentemente se ha funcionado un vaso y es peligroso, entonces hay que retirar todo y volver a hacer la técnica más arriba o más abajo. Que el paciente nos pueda indicar que le duele bastante, que le produce cierto malestar cuando nosotros estamos introduciendo el catéter. También, como hemos dicho, dentro de las características del catéter, que son flexibles, puede producir cierto enrolamiento al introducir, ¿no? Una vez que o que se rompa, porque si se enrolla y nosotros queremos jalar en el intento de retirar, esta puede romperse, ¿no? O que se ocluya por algún pequeño hematomite que se haya formado, o un coágulo mínimo que sea, porque estos catéteres también son bastante delgados, finos, el calibre es bastante fino. Y bueno, al colocar el catéter, dependiendo, por la permanencia de varios días, puede producir cierta paraplegia. ¿Y cuál sería el fracaso? La falta de presencia del anestésico local, una mala distribución y concentraciones débiles. Creo que con algunos que hemos entrado a quirófano, les he demostrado que una de las causas del fracaso, porque esto también dentro de los anestésicos locales, cuando realizamos un bloqueo del plexo braquial, ¿no? Muy bien. Ahora, si bien la anestesia peridural es una de las, también la anestesia peridural se puede realizar en niños menores de 2 años, hasta en recién nacidos. Pero hay que saber, hay que tener bastante cuidado. Antiguamente se decía que no se debería realizar esta técnica en niños menores de 2 años que aún no hayan caminado o no caminen bien, o no deambulen, ¿no es cierto? Sin embargo, se ha demostrado al correr de los años que es una técnica segura porque no hay lesión, ¿no? Si la sabemos realizar, y lo que es más importante, que si nosotros sabemos la anatomía en sí de la columna vertebral. Entonces, este tipo de anestesia se realiza generalmente en pediatría a nivel de la membrana del hiato sacrococcígeo. Es una membrana bastante delgada. Colocamos la aguja, generalmente en los niños hacemos en decúbito lateral, ¿no? Aquí pero vemos una porción prona, solo para demostrar. Entonces la aguja debe ingresar en un ángulo recto de 90 grados. Una vez que se perfora esta membrana, vamos a sentir algo aquí duro, ¿no? Que es el hueso.
Entonces, y vamos a un poquito retirar y redireccionar en unos 60 hasta unos 45 para ingresar al espacio peridural. Aquí ya delimitamos, ¿no? Aquí esta línea imaginaria, que es la línea de Tuffer, o Tuffier, algunos autores, como se escucha, cómo se escribe, se pronuncia, ¿no? Y aquí cito la membrana hiato-sacrococcígea. Entonces no podemos perder nosotros este punto y hacemos la punción. No tenemos tampoco las agujas caudales, que son pequeñas, y forzosamente acabamos haciendo con las agujas normales, ¿no? Las hipodérmicas, que conocen todos ustedes. Aquí ven, aquí se inclina en un grado de 45 grados, 60, aquí 45, casi recta, ¿no? Entonces, y lo mismo, ¿no? Administramos siempre dejando una burbuja para ver que esta no se deforme. Aquí también en los niños se puede colocar el catéter, pero ya son catéteres especiales, pero no tenemos nosotros, ¿no? Pero solamente para que ustedes también, si algunos quieran salir al exterior, pues ahí van a ver que sí se utiliza. Aquí en los adultos también, a pesar de que la membrana sacrococcígea ya está ossificada un poco, pero sí no se puede descartar si sabemos realizar, que en la práctica bastante día a día, sobre todo para analgesia de parto, sí se puede realizar también en los adultos, ¿no? Aquí vemos una paciente embarazada. Muy bien, una vez que hemos concluido todo, ya terminó la cirugía, todo, entonces tenemos que tener también, al igual que la anestesia general, tiene que haber un periodo de recuperación. ¿Y cómo vamos a valorar nosotros este periodo de recuperación con esta técnica regional? Hay una escala, que es la escala de Bromas, esta en este caso es la modificada, porque la inicial solamente decía Bromas, y tenemos cierta puntuación que debemos nosotros colocar, ¿no? Aquí el grado de bloqueo, si es completo, va a ser obviamente al 100%, donde el paciente va a ser incapaz de mover ni el pie, ni menos la rodilla, nada, ¿no? El 60% le decimos que trate de levantar al paciente el pie, si es adulto, obviamente, entonces no va a poder, nos va a decir que no, pero le decimos que mueva los dedos del pie, lo va a mover. Un 33% si el paciente va a conseguir flexionar un poco la rodilla. Y un 0% nulo cuando ya no puede doblar. Creo que al revés les he dicho, ¿no? Aquí, este sería el completo incapaz de mover nada, ¿no? Ya es el bloqueo motor al 100%, ¿no? Y flexión de los pies y las rodillas, o sea que no ha habido el bloqueo, ¿no? Entonces, perdón, que ya el anestesia Doctora.
Jóvenes, nadie me dice si había perdido la conexión, dónde me he quedado, hasta dónde me han escuchado, y yo como una loca aquí repitiendo todo. Doctora, La penúltima diapositiva, doctora. Sí, se le escuchó. se le escuchó que La última. el último puntaje de 4 cuando el bloqueo ha sido nulo. Ah, de la escala de Thomas, ¿no? Sí, y que el Esa escala sirve para ver la reversión o la recuperación del bloqueo, ¿no? Regional, y esa se va a utilizar también en la otra técnica. Entonces ya saben, yo les había dicho que ya con un Bromax entre 2 a 3 ya se puede dar de alta, ¿no? Cuando comienza a mover los dedos del pie o flexiona la rodilla, entonces ya se puede dar de alta porque tenemos la seguridad de que va a revertirse esto. Eso sería entonces todo por hoy, jóvenes. La próxima clase, el lunes, ¿no? Va continuando con esto, el bloqueo regional de tipo central. ¿Alguna pregunta, una duda que ustedes quisieran? Doctora, dijo que para el momento de hacer la asepsia antisepsia se tenía que utilizar primero la povidona y luego de limpiar la zona o hacer la asepsia de la zona. Al final se No, te escucho entrecortado. No sé si es mi señal o la tuya. A ver, habla un poquito más cerca al micrófono. Mi pregunta, doctora, era sobre la asepsia y antisepsia que se hacía en el área para la función, que primero se utilizaba la povidona y luego dijo que se utilizaba el alcohol, ¿no? Para limpiar el área central nomás. He dicho alcohol yodado. Alcohol yodado. Es que por el yodo, ¿no? Que es neurotóxico, podríamos arrastrar. Sin embargo, la povidona también es otro antiséptico que sí se puede utilizar. Y siempre es bueno limpiar, ¿no? Un poquito el área solamente, porque cuando ustedes entren a las prácticas van a ver que para esta técnica se hace una zona amplia, ¿no? Casi toda la espalda, ¿no? Toda la que nosotros hacemos la asepsia, ¿no? Y antisepsia. De arriba para abajo, ¿no? Y de adentro para afuera. Es así como se hace. Y una vez que hacemos, entonces solo la parte central donde vamos a hacer la punción, entonces podemos retirar el exceso de tanto del alcohol yodado como de la povidona, aunque la povidona creo que hay estudios que no son neurotóxicos, ¿no? Entonces, depende. ¿Algo más? Nada, ¿no? Muy bien, jóvenes. Con eso hemos concluido. Hasta el lunes. Tengan un buen fin de semana. Y bueno, con los alumnos que mañana nos corresponde, bueno, ya estamos avanzando más la materia y ya con los próximos posteriores ya tienen que saber toda la materia. Y una recomendación para quienes les corresponde rotar conmigo la práctica, por favor, siempre comuníquense conmigo, un representante, cualquiera de ustedes, unos días antes para coordinar, ¿ya? Porque no es bueno que se presenten el mismo día y ahí ya no hay ya una buena coordinación, porque todo tiene que estar en base a la práctica que vamos a realizar en el hospital. Solo esa recomendación, jóvenes. Bueno. Está bien, doctora. Ya. Muy bien, hasta luego. Hasta luego, doctora, gracias. Ya, bye.